Buenas tardes, Julio, y gracias por la deferencia, por la libertad de expresión. Siempre, yo sé que a veces, pues, hay algunas personas entre la audiencia que están un poco molestos porque no siempre llevamos, pues, la misma ruta, pero como siempre digo, querido Julio y Julio Alejandro, un saludo cariñoso. Los periodistas de economía, de verdad que estamos impedidos para tener, como cualquier periodista, Julio, un sesgo ideológico. ¿Por qué? Porque si tú caes en un sesgo ideológico o tienes un conflicto de interés con alguna tendencia empresarial, bueno, pues simplemente no estás haciendo bien tu trabajo. Entonces, lo que sí tenemos es conciencia de clase y también tenemos mucha conciencia social, Julio. Entonces, bueno, dicho eso, te agradezco mucho la libertad de expresión siempre en tu espacio, que es tan escuchado y tan importante. Muchas gracias. Claudia Villegas, profesora también de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Claudia, dinos qué aspecto del enorme panorama económico de esta semana nos vas a comentar. Fíjate que yo estoy muy contenta porque el presidente López Obrador el fin de semana dedicó su comentario a hablar sobre la economía. Revisó estadísticas, habló sobre la recaudación, habló sobre inversión extranjera directa, también platicó sobre remesas, que él dice que van a venir también incrementándose, quizás porque es el efecto cambiario, ¿no? Con un ajuste en la moneda frente al dólar, pues va a haber un incremento respecto a otros años. Y digo que estoy contenta porque me parece que en la medida en que la prensa siga preguntando, indagando de cómo vamos a entrar a esta nueva normalidad, bueno, el presidente tendrá que buscar cómo seguir apoyando a la economía, y sé que lo está haciendo. Alfredo Coutinho de Moody's Economy, sí, que es uno de los mejores econometristas que hay en el país, y bueno, siendo el think tank de Moody's tan importante, decía que el consumo sí registraba en los últimos 2 meses el impacto de las transferencias del sector social, y a mí me llamó mucho la atención el dato, que sin eso hubiera sido mucho más grave. La caída, por ejemplo, en tiendas de autoservicio, que no fue lo que se esperaba, a diferencia de Estados Unidos, en donde hubo un incremento histórico en tiendas de autoservicio. Aquí la ANTAD estuvo contenida, pero los datos que preocupan es lo que se dio a conocer hoy por parte del INEGI, cuando nos dice que se cayó hasta 40% la exportación, Julio. La importación de bienes para transformar y exportar cayó 30%. Y esto preocupa mucho porque, platicando con funcionarios del sector comercio, Julio, pues ellos decían, hay que cuidar mucho que no se nos caiga el sector comercio, porque es lo que está apuntalando a la economía. Primero teníamos al sector servicios, que se vio colapsado por el tema del confinamiento, marzo, abril, mayo. sí. Bueno, ya teníamos ahí un tema bastante preocupante. Y ahora se suma el sector comercio. Es cierto que en julio ya entra en vigor el TEMEC y que se está haciendo todo lo posible por que la desescalada que se está viviendo allá en Estados Unidos se empate. Pero hay una correlación tan fuerte entre la economía de México y Estados Unidos que ya nos alcanzó. Entonces, creo que esos son datos bien preocupantes, muy preocupantes, porque el presidente también dijo, yo creo, haciendo mis cuentas, que con los proyectos contracíclicos, Tren Maya, refinería, el tren de Toluca, que poco se habla de él, pero que hay una inversión grande en el tren de Toluca, la industria de la construcción, autopartes, se van a recuperar 2 millones de empleos. Esto a grosso modo. Lamentablemente, los econometristas también hacen sus cálculos y dicen que para generar empleos de manera sustentable y sostenible se necesita un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5%, Julio.
Y también hay que decir que ni PRI ni PAN lograron nunca ese crecimiento. Por eso la destrucción de más de 1 millón de empleos que el propio presidente ya está reconociendo es preocupante, Julio. Entonces, la gran pregunta es, ¿habrá alguna manera de apoyar a las empresas para que no destruyan esos empleos? Ya no digo transferencia fiscal, porque ya en el SAT me dijeron que ellos no ven bien ningún apoyo fiscal y está bien, pero tampoco hay una ingeniería para reestructurar el sistema fiscal para que ya no sea tan regresivo, Julio. Entonces, pues muchas preguntas en el escenario. Sí, muchas preguntas, Claudia. Y luego también esta reunión de fin de semana en Parras, Coahuila, auspiciada por el gobernador de esta entidad norteña, Miguel Ángel Riquelme, donde se reunieron 7 gobernadores, todos ellos no de Morena, y están demandando, entre otras cosas relacionadas con el COVID-19, gastos, devoluciones de lo que han gastado en sus entidades, pero insisten pues en la revisión del pacto fiscal, de la manera como la federación devuelve o entrega recursos a los estados. Y hoy el presidente de México ha dicho en su conferencia mañanera que sí puede analizarse esa situación del pacto fiscal, y los gobernadores panistas, incluyendo el de Chihuahua, ya dijeron que le toman la palabra al presidente de México y que van a empujar para una revisión del pacto fiscal. ¿Esto hasta dónde nos puede llevar o qué puede significar, Claudia Villegas? Pues mira, Julio, este tema del pacto fiscal federal, pues es un asunto que tiene que ver con fórmulas de redistribución del ingreso, de cómo se apoya a estados como pues Guerrero, Chiapas, Oaxaca, que son estados que quizás no aportan lo mismo, pero que necesitan recibir más. Yo creo que el tema de las entidades federativas que quieren más ingresos pasa precisamente por este tema de que están renunciando política y oportunamente a veces a poder cobrar impuestos como predial, que es de lo que hablábamos en la otra ocasión, que también tienen, pregunta tenencia, ¿no? A nadie le gusta el tema de los impuestos porque son políticamente incorrectos. Pero este tema de las partidas federales, federalizadas que se entregan a los gobiernos de los estados, también tendría que pasar por una mejor fiscalización y rendición de cuentas, porque si bien las entidades son autónomas, pues ya hemos visto los casos de Veracruz, los casos de Coahuila, que no son pocos, Julio. Entonces, pues a mí me parece que el presidente está siendo muy cauto con este asunto, pero que también los gobiernos estatales tendrían que tener una mejor rendición de cuentas y una mejor fiscalización. Evidentemente es un tema que está politizado, Julio, porque lo que ha dicho el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, es que una de las indicaciones del presidente fue adelantar la entrega de recursos. ¿Para qué? Para que ellos tomen su mejor decisión y que ellos puedan tener estos recursos. Lo que hemos visto en contra es que hay estados que se están endeudando, que como son autónomos están contratando deuda, y luego ahí vemos los problemas de que hay estados que no tienen la infraestructura suficiente, ni hospitalaria, ni de salud. Ahora esto con el INSABI se va recomponiendo, pero Julio, de verdad, lo que enfrentamos es un asunto pues muy político en realidad. Claudia, te planteo lo siguiente, ya no te robo más tiempo, pero el relevante empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego le hizo unas preguntas básicas, dijo él por Twitter, a sus amigos en cuarentena en Valle, supongo que se refiere a Valle de Bravo, o donde quiera que estén recluidos, y les dice: dado que el virus no se va a extinguir por sí solo y que seguirá expandiendo su presencia en tanto haya seres humanos que lo reciban y por lo tanto se multiplique, ¿cuál es su plan a futuro?, les preguntó.
y les planteó 3 posibilidades. Una, quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna. 2, quedarse encerrados hasta que el gobierno les diga que pueden salir. O 3, quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos. Y luego plantea, o hay algo que no veo, algo que se me escapa, abrazos cariñosos. ¿Cuáles de esas 3 posibilidades crees que son las mejores conforme a esta filosofía Salinas plieguista? ¿Quedarse encerrados en la casa hasta que haya cura o vacuna, Claudia Villegas? ¿Quedarse encerrados hasta que el gobierno les diga que puedan salir? ¿O hasta que un buen día se desapendejen? Así lo dice Ricardo Salinas Pliego. Pues mira, antes que nada, Julio, me parece muy lamentable que un empresario le hable así a la opinión pública, ¿no? Me parece que en medio de la tragedia que estamos viviendo, pues se merece un poco más de respeto, pues toda esta gente que ha perdido la vida, los médicos que están en la primera línea. Pero yo solo diría, para no meterme en mayores controversias respecto a un empresario que he reporteado mucho y que conozco, lo entrevisté en alguna ocasión y que sé que pues después de la quiebra de Salinas y Rocha y de sus negocios, pues quizás está muy confrontado con la posibilidad de volver a enfrentar problemas financieros en sus negocios, ¿no? A Salinas Pliego se le vinculaba con una frase, el Salinas Risk, y el Salinas Risk era: vas a comprar acciones de Electra, pues te puede dar un buen margen, pero también te puede dar un gran susto porque siempre está deambulando o transitando sobre el filo de la navaja. Creo que no es esta actitud de los empresarios la que se necesita, sino la solidaria, sino la que tiene que ver con la responsabilidad social, Julio. Entonces, evidentemente, pues estamos llegando a un punto en donde el confinamiento cada día es más difícil y generará pues también problemas sociales y económicos. La economía ya no aguanta más, pero me parece que no es el tono ni es lo que necesitan los millones de trabajadores que están perdiendo su trabajo y que definitivamente no entiendo y nunca lo voy a entender la manera de hablar de este empresario. Yo solo te puedo decir que como reportera de negocios, lo que he visto es que es un empresario controversial, que sus negocios, incluso para los inversionistas del mercado de valores, siempre se manejan con pinzas y que pues no es el tipo de empresario que necesitamos, Julio. Definitivamente. Pues bueno, pues muchas gracias. Qué interesante esto que nos comentas, Adrián. Claudia Villegas, estás pensando. Es que hay una Adriana en mi vida, no es cierto. Claudia Villegas, pues muchas gracias por esto que nos comentas. Ella es la directora de la revista Fortuna y bueno, pues muchas gracias. Ojalá y te podamos tener el siguiente lunes, Claudia. Claro que sí, Julio, y recomendarles la portada de Proceso esta semana. Juan Carlos Cruz y su servidora, pues reporteamos mucho cuál es el sentimiento de los analistas de que la economía estaría enfrentando asfixia y que es necesario tomar decisiones con él. Sí, muy buen trabajo. Lo vemos ahí en la revista Proceso. A Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, reportera de negocios y con muy buenos trabajos publicados en la revista Proceso. Gracias, Claudia, y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Julio, un abrazo siempre y gracias por la libertad de expresión siempre. Al contrario, gracias, Claudia. Hasta luego.